Pulso económico, que como es tradicional vamos a comenzar echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX 35. Avances 0,23, no es gran cosa. El índice general 14.380,6. Algunos valores han aprovechado el día, es el caso de Grifols. Luego veremos por qué. 8,99 arriba. CaixaBank 3,05 arriba y SACIR 2,93 arriba. En el lado del rojo, donde preponderan las manos vendedoras, Repsol pierde en la sesión 2,78, ACS 1,61, Inditex 1,13. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que a mí me parece que va a ser lo más relevante de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que no se les escape un detalle. Bueno, en nuestra tertulia de análisis económico hoy tenemos que hablar de la inflación. La inflación, la verdad es que se ha acelerado 4 décimas, hasta un 2,7% en el mes de julio. ¿Por qué? Por el aumento de los precios de la electricidad y también de los carburantes, que son pues la piedra de toque que hace que la inflación vaya bien o vaya mal. Lo de los alimentos, pues subidas pero no relevantes, y la verdad es que así queda la cosa. Y hablaremos también del Santander. Santander, hoy hay mucha presentación de resultados. El Santander ha presentado los suyos, gana 6.833 millones, un 13% más. Y lo más interesante, lanza una campaña de recompra de acciones por valor de 1.700 millones. Y dicho esto, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Ya, Sí. Con ganas de vacaciones. Bueno, ¿no? sí, con todo, el coche arrancado. Y don Antonio Castelo, analista de mercados de eBroker, ¿todo bien? Todo en orden. Sí. ¿También a punto? O... No, a mí me quedan todavía 2 semanitas, pero bueno, espero que sean un poco más relajadas que estas últimas. Vamos con el IBEX. El IBEX hoy la verdad es que está desbordado por los resultados, aunque a pesar de que sea la tercera jornada más o menos frenética de buenos resultados, al final hemos perdido los máximos de 2008 y la sesión ha sido lo bollante, que para unos resultados como los que hoy presentaban Santander o CaixaBank y tal, pues ha sido una jornada en la que ya esto huele a verano, ¿no? Bueno, sí, además ha empezado un poco temerosa porque como teníamos el super día de resultados, pues parecía que la cosa iba a venir mucho peor de lo que al final ha cerrado, ¿no? O sea que ha ido un poco de menos a más. Y fundamentalmente sigue sin aparecer el volumen en la intermediación y bastante aburrido todo. No solo en España, yo creo que en general los mercados están marcados por esta época veraniega, y ya, aunque estamos viendo los resultados de cierre del segundo trimestre, tenemos muchos guías o anticipo de lo que va a ser el cierre de año, porque nos quedan pues prácticamente 5 meses, ¿no? Castelo. Sí, bueno, lo mismo que dice Antonio, mercado prudente, rangos estrechos en Europa. Poquito más de dudas en Estados Unidos y los inversores, pues bueno, pues valorando de alguna forma pues el efecto combinado de aranceles, de crecimiento, de inflación. Aquí en España, bueno, en toda Europa y en Estados Unidos también, pero lo que nos afecta a nosotros en España, mucha publicación de resultados, en general buenos, el IPC, que luego hablaremos de él. Pero bueno, cautela, ¿sabes? El movimiento del selectivo pues no ha sido gran cosa al final. Bueno, empezamos en Estados Unidos porque Wall Street ya está titubeante ante lo que vaya a venir. La Casa Blanca vuelve a exigir en una semana una rebaja drástica de los tipos de interés a las puertas de esa reunión de gobernadores de la Reserva Federal, que no sabemos por dónde tirará. Bueno, yo creo que el mercado está descontando que efectivamente a las 8 tendremos la noticia, pero yo no creo que vaya a sorprender a nadie. Y desde luego los gobernadores de las distintas reservas federales no han dado ninguna señal de que esto vaya a cambiar. Veremos, porque tenemos la siguiente reunión en septiembre. Yo creo que es difícil que, tal como están los mercados, los datos de crecimiento, que también vamos a hablar en Estados Unidos, que ha salido un 3%, no está forzando a que tenga que hacer una bajada de tipos, porque la situación en general pues está bastante cubierta, la inflación pues bueno, bastante controlada. Entonces, pues bueno, aunque Trump se empeñe en que tiene que bajar los tipos, que yo creo que vuelve a ser una especie de pantalla frente a todo lo que tiene alrededor, pues de aranceles, de situación interna
de control de los distintos ámbitos gubernamentales, que se le están yendo un poco todos por los sitios donde no quería él que se fuesen, pues tenemos una situación bastante pues complicada en general, más por el lado geopolítico que por el lado en sí económico, porque Estados Unidos perfectamente puede pasar todo este año sin bajada de tipos. Pero Antonio. También completamente de acuerdo con lo que dice mi compañero. La inflación, pues bueno, más o menos controlada. Hemos tenido datos del deflactor del PIB, 2%, se esperaba un 2,2%, o sea que está bien. Buenos datos de empleo, mercado laboral sólido, el paro 4,1%. Los datos de hoy de la encuesta de empleo privado, 104.000 creación de empleo frente a 75.000 esperada, que está bien. Y el PIB, sobre todo el PIB, ha sorprendido muy positivamente, creciendo al 3%, por encima del 2,6% que se esperaba. Entonces, con todos estos ingredientes, realmente la Reserva Federal no tiene necesidades de mover los tipos. Otra cosa diferente es pues, el señor Trump, que sigue presionando, que sigue diciendo tal, y que bueno, que puede haber un poco de ruido de fondo, esto sí, porque algunos de los gobernadores de las diferentes áreas de la Reserva Federal pues sí que quizás a lo mejor están haciendo oposiciones a ser nominados por Trump y probablemente pues van a presionar un poquito para intentar bajada de tipos. O sea, mi idea sigue siendo pues la misma, que a lo mejor de aquí a final de año una bajada de 25 puntos básicos, igual que en Europa, y poco más. Bueno, vamos a los datos de la inflación en España, 2,7% en julio. Eso está ya más cerca del 3 que del 2. La electricidad y los carburantes, estrellas absolutos de los datos, pero estamos ya más cerca del 3 que del 2. Sí, siendo nuestro problema, y sobre todo viniendo de las comunicaciones que recibimos de nuestro gobierno, que dice al final que tenemos la inflación controlada, que la situación es absolutamente boyante, ¿no? Como ha contado nuestro presidente en 2 ruedas de prensa seguidas, diciendo un poco que el país este que vivimos, que es un país donde realmente pues que no tenemos paro, que seguimos creciendo, que somos los mejores del mundo, pues bueno, si nos creemos eso, pues bueno, estos datos son datos que realmente luego nos bajan un poco a la realidad, ¿no? Que efectivamente nuestra controlada, nuestro crecimiento no es un crecimiento real, es un crecimiento consecuencia de nuestro gasto público, y todo eso nos da una situación que es preocupante, desde luego preocupante, sobre todo para que aquel que quiere vender, que estamos prácticamente cercanos ya a una situación de paro controlado y de desempleo natural, cuando tenemos un porcentaje real de desempleo por encima de los 2 dígitos. Eso es bastante preocupante por una economía que se compara con el resto de Europa, que está muy lejos de esos datos. 2,7 de inflación en julio. Agosto es un mes inflacionista, claramente. Efectos del turismo, claro, por ejemplo. Claro. Y bueno, pues sí, bueno, por lo que hemos dicho ya, esto nos aleja del objetivo del 2%. Es verdad que la subyacente se ha quedado en el 2,3, ha subido solo ligeramente, pero bueno, al final la general está ahí y claro, pendientes efectivamente de energía, de carburantes. Como hemos dicho, el efecto del turismo, pues bueno, pues tenemos la situación que tenemos y ya está. Sí, o sea, podemos maquillarlo como queramos, pero... Podemos imaginar ya una situación primeros días de septiembre con el anuncio de que estamos en el 3% de IPC. Probablemente. Bueno, hablemos de la banca europea porque hoy hay datos. La verdad es que está cotizando el conjunto de los grandes bancos europeos un 10% por encima del valor contable, máximos de 2008, y el sector en Europa ha subido en promedio alrededor del 46%. Bueno, sí, es que la banca realmente es la protagonista de las subidas de la bolsa este año. Por eso el IBEX está encabezando las subidas entre las bolsas europeas, por nuestro peso en el sector financiero y sobre todo porque efectivamente el estrechamiento que hay de márgenes por la caída de tipos ha venido acompañado por la venta de productos fuera de balance. O sea, hay una entrada masiva. En España se ha incrementado muy fuerte, pero en el resto de Europa la venta de productos fuera de balance, es decir, fondos de inversión, fondos de pensiones, productos de seguro, todo eso que al final es y vive de una comisión, pues ha ido estupendamente. Por eso estos resultados, ¿no? Y sobre todo los números que ahora comentaremos en los bancos españoles vienen porque efectivamente ese negocio que parecía que era un negocio
que a alguien no le gustaba hace muchos años, pues se ha convertido en una base muy importante del crecimiento de la industria financiera y por eso Europa se destaca. ¿Qué ocurre? Que efectivamente cuando haces el valor en libros y haces la relación de balance, ves que eso te lleva a que esos precios pues están muy por encima de su valor en libros, porque hay un elemento clave aquí, que es que los recursos propios y el CTR1, que son lo que miden ahora, se mide solamente por el uso de esos recursos. Y realmente cuando esos recursos los usas en tu balance y no en lo que está fuera del balance, te provoca que los datos no sean beneficiosos para la valoración de los propios bancos. Bueno, los bancos llegaron a una situación muy compleja en el año 2008, o sea, el año de la crisis. Pero hay que decir que es verdad, han hecho muy bien su trabajo, o sea, lo pasaron muy mal, sufrieron mucho, se les pusieron unas condiciones muy fuertes en cuanto a la cobertura de riesgos, a las garantías y demás, y han hecho muy bien su trabajo. Entonces, bueno, pues ahora, en el momento que hemos tenido una situación de tipos de interés, que aquí nos quejábamos mucho, es que han subido mucho, ¿no? Que lo que es anormal es estar con los tipos de interés en cero o incluso negativo durante tanto tiempo, cuando hemos tenido unos tipos de interés que han permitido un poquito de margen, aquello ha mejorado. Y luego, desde luego, pues también lo que dice Antonio, esto que lo hemos discutido aquí también, cuando hace algunos meses la gente decía, bueno, es que van a bajar los tipos y el margen va a sufrir. Sí, pues efectivamente, ya lo veremos luego, las publicaciones tanto de Caixa como de Banco Santander, el resto de los bancos igual, el margen de interés ha bajado, pero están subiendo mucho las comisiones por colocación de productos de fuera de balance, por las propias operaciones de mercado de capitales y porque han hecho muy buen trabajo comercial y están aumentando la base de clientes tanto en activo como en pasivo, y esto al final suma. Vamos con Santander. Santander comunicaba hoy que han ganado 6.833 millones en el primer semestre, un 13% más, y lo más interesante, que lanzan un programa de recompra de acciones por valor de 1.700 millones. Que le da una solidez tremenda, digamos, a la cotización. Quizás yo lo que más me gusta destacar es la política de remuneración al accionista, ¿no? Que confirma y mejora la política de distribución de beneficios, la operación de recompra de acciones, que es un compromiso fuerte con el inversor, que bueno, pues es algo que gusta bastante al mercado, y bueno, pues unos números muy sólidos, rentabilidad, mejora de la eficiencia, el ratio de eficiencia lo pone en su mejor nivel en los últimos 15 años, que está francamente bien. El CET1 en el 13%, la verdad es que los números son buenos. ¿Por qué ha bajado hoy? Pues porque quizás yo creo que cuando de alguna manera el mercado confirma unos datos que han sido muy buenos, pues lógicamente afloja un poco. Quizás ha incorporado esa mejora de resultados en la cotización en estas últimas semanas. Santander, que dice que no necesita comprar bancos para ser un banco muy relevante a nivel global. Sí, bueno, lo que al final han presentado, cuando han presentado los datos, es que llevan 5 trimestres marcando máximos en beneficios. O sea, que eso le sitúa pues prácticamente en una referencia de la banca comparada con toda la europea. ¿Qué ocurre? Que al final quizás te quedas un poco corto, ¿no? ¿Y qué ha visto el mercado? Pues yo creo que el mercado lo que está penalizando con esta caída es que, primero, los resultados efectivamente están muy bien, pero los analistas los veían muy claros, ¿no? Y hay una cosa que yo creo que es lo que más han destacado, es que a los analistas le han preocupado muchísimo los resultados en Brasil, ¿no? Brasil, que es un objetivo, o sea, Brasil es un país muy desbancarizado, ¿no? Donde tienes crecimientos muy importantes, donde además lo tienes que conseguir, ahí Santander es un banco de referencia, pero lo que ocurre es que lo que ha trasladado en sus números es que no está consiguiendo los objetivos que se había planteado, ¿no? O sea, que son crecimientos a casi al 20%. También el cambio de divisa, ¿eh? Sí, claro, la divisa es una parte fundamental. Ellos además tienen una estructura por la que además cubren esa parte cuando ven que... O sea, es muy difícil como banco jugar cuando tus ingresos son directos en una parte a través de la divisa, ponerte a jugar con ese balance, porque además muchas veces no puedes, o sea, es muy difícil acertar y es un juego de las mesas de tesorería que también en algunos casos hemos visto que los bancos pues han entrado en picado por algunas decisiones de estos tesoreros. ¿Qué ocurre? Que es verdad que la situación en Brasil es complicada, es
que si además buscasen otras oportunidades de crecimiento en Latinoamérica para incrementar su balance y ver esas oportunidades, le podría incrementar el valor, pero no se lo han planteado, porque al final cuando han presentado los resultados lo que ven es que son unos resultados sólidos, que van cumpliendo y que el banco está funcionando bien, en máximos, y que ya darán sorpresas, que es lo que solían hacer antes, ¿no? El Santander al final daba sorpresas cuando necesitaba sorprender al mercado. Ahora mismo, con su incremento de valoración en este año y con lo que llevamos, pues prácticamente yo creo que el año está hecho, ¿no? Y hay una cosa que he visto bastantes comentarios en la prensa esta semana, que es que efectivamente en el caso de España, si eres una empresa y vas a buscar financiación, el Banco Santander no te la da ahora mismo. ¿Por qué? Porque tienen cubiertos todos sus objetivos y no quieren meterse en líos. Entonces, pues eso, al ser un banco global y no preocupar, pues te hace que tus datos pues vayan a ir creciendo y que los analistas pues vean con preocupación que no tengan ninguna cosa nueva que contar. Vamos con CaixaBank, que gana en el mismo espacio de tiempo los 6 primeros meses del año 2.951 millones, eso sí, una rentabilidad pues del 15,7, que es muy elevada, y gracias a lo que ellos llaman el empuje del negocio habitual. Han destinado o anuncian que van a destinar una cantidad de millones bárbara al pago del impuestazo, 296 en concreto. Por cierto, que lo tienen recurrido, así lo contaba Gonzalo Cortázar. Y el del 24, como digo, hemos pagado lo que se nos ha liquidado, lo hemos registrado como un activo y naturalmente lo estamos recurriendo. Como recurrimos en su momento el gravamen, porque nos parece que no está conforme al ordenamiento jurídico ni los principios tributarios ni la manera que se ha redactado es la adecuada, ¿no? Pero evidentemente aquí una cosa es cumplir nuestras obligaciones con Hacienda, que lo estamos haciendo, lo estamos registrando como un activo frente a Hacienda o frente al Estado, y al mismo tiempo estamos recurriendo esa liquidación. ¿Cómo veis a CaixaBank? Bueno, yo creo que el banco ha presentado unos buenos resultados. Al final, lo que hemos hablado antes, primero, su negocio de fondos de inversión, de pensiones, de seguros está incrementándose. Tienen la referencia, sobre todo en el mercado español. En el mercado español son los líderes en toda esta parte de fuera de balance. Por lo tanto, es una de las cosas que va bien y se ha reflejado. Su negocio puro bancario pues también ha estado creciendo y tienen la capacidad. Yo creo que Caixa sí que es un banco que si te acercas y tienes necesidad como empresa, te van a dar financiación, porque al final es de lo que viven. Aunque caigan los tipos y estén viendo que su diferencial, o sea, el margen del negocio, que es de lo que viven y de lo que han vivido históricamente, pues se está reduciendo, porque al caer los tipos tu margen se reduce. ¿Qué ocurre? Que en general sí que Caixa está trasladando al mercado una situación de, además, un buen reparto de dividendos. No hay que olvidarse que está el Estado metido ahí y que están deseando que salga, ¿no? Porque al final hemos visto los comentarios y la situación esta fiscal, que además en España en todos los aspectos sigue siendo preocupante, porque te metes en un pleito fiscal y probablemente te tires 15 años que has activado el pago y no sepas nada de eso. O sea que es un problema gravísimo, que lo tienes en el balance y que además, o sea, el impuesto bancario este año es un 50% por encima de lo que están dotando de lo que fue el año pasado. Entonces, claro, este año también lo recurrirán, pero estamos hablando que son casi 1.000 millones de euros que no van a beneficios de la compañía, sino que van a pagar impuestos por encima de lo que tendría que pagar una sociedad que se organiza. Es una barbaridad, y además por algo dicen resultados extraordinarios. ¿De qué? ¿Extraordinarios de qué? Por hacer, digamos, la labor que ha hecho toda la vida un banco, de desintermediar. No, los resultados de Caixa, como ha dicho Antonio, son muy buenos, y yo quizás lo único fijarme, a diferencia del Santander, que efectivamente esa globalidad le da un poco más de estabilidad, aquí ellos tienen que mirar más el mercado de casa y a ver cómo consiguen equilibrar y controlar el crecimiento del crédito versus el coste de financiación de los fondos, ¿no? Es un poco el día a día ese lo que, o sea, han llegado, lo están haciendo bien, está fenomenal, pero habrá que fijarse un poco en eso para los siguientes trimestres, ¿no? Vamos con Telefónica, donde las cosas no han ido tan bien. Las pérdidas alcanzan 1.355 millones, se confirma, eso sí, los dividendos,
y en conjunto las previsiones que pesaban sobre Telefónica. Bueno, pues las cifras publicadas no han supuesto ninguna sorpresa en ningún sentido. Brasil y España siguen tirando del carro. Murtra insiste en el tema de las operaciones corporativas. Sí, estamos de acuerdo con el presidente de Telefónica en la necesidad de realizar un esfuerzo de integración entre las telecos europeas, de comprar quizás alguna empresa pues del sector tecnológico que les dé un poquito de mayor margen, pero le falta por decir algo muy importante, es cómo abordaría Telefónica este proceso y para cuándo tenemos un plan estratégico que podamos analizar y que podamos valorar y que podamos decir de una vez si Telefónica realmente puede hacer algo, no lo puede hacer, cómo lo va a hacer, etcétera, ¿no? Hemos dicho en muchas ocasiones que tanto en cuanto no dispongamos de ese plan estratégico, no sé, yo desde luego lo tengo bastante borrado de mi radar entre unas cosas y otras, ¿no? Y hasta ahora su cotización ha funcionado bien porque ha tenido una serie de movimientos accionariales en el último año, año y medio, los árabes, la SEPI, Criteria, que bueno, pues que han ido ahí y tal, pero en el momento que ese flujo se pare, pues cuando no salgan números y sigan más meses sin salir números, pues veremos a ver qué es lo que dicen los inversores institucionales internacionales. Bueno, sí, yo creo que Telefónica además, o sea, las pérdidas estas vienen como consecuencia de esas decisiones que ha tenido desde que ha entrado de vender, que yo creo que venían del plan anterior, pero bueno, de salida en todos los países donde tenía presencia y donde no era sustancial para los beneficios de la compañía, ¿no? O sea, tenemos ahí Ecuador, la salida de Argentina, o sea, esas salidas que al final tienes que salir, tienen unos costes muy superiores a lo que te esperabas, porque al final tienes que echar a la gente, tienes que cerrar, tienes que vender, no consigues. Eso típico que lo que lleva a que la compañía pierda más de 1.300 millones de euros. Perdón, Antonio, y no nos habían dicho, o sea, vamos a salir tal, pero oiga, ¿cuánto va a perder usted aquí? O sea, ¿tiene sentido realmente esto? O sea, ¿o cómo lo está haciendo usted? Perdona. Sí, ahora hablan de ámbitos comparables y tal, porque se tiran el rollo de que la comparación del balance y la cuenta de resultados del año pasado pues no es con la de este, porque tienes que sacar cosas. Eso está bien, pero efectivamente falta un plan claro, un objetivo claro también de la compañía buscando qué es lo que va a ser Telefónica después del 5G, del desarrollo, en qué se va a convertir, y eso no lo tenemos. Lo que tenemos es una compañía intervenida por el Estado con una serie de socios que yo creo que tienen paralizado a los gestores. Con unos movimientos en el Consejo, además, que algunos no son muy explicables y que, bueno, pues que veremos a ver qué impacto tiene, sobre todo en inversores internacionales. Bueno, una buena noticia, la irrupción de Stoneshield en Solaria. Han comprado un 10% del capital. Bueno, sí, estábamos viendo que es una operación que además no es que estuviese en el mercado, es que estaba clarísimo que al final tenía que entrar alguien y ellos venían con la intención, lo han estado valorando y la comunicación tampoco sorprende. Sí, lo mismo, o sea, yo creo que esta operación valida la trayectoria de Solaria y bueno, puede actuar como catalizador para futuras revalorizaciones. Hombre, no es el negocio que más nos gusta, pero yo creo que Solaria ya había llegado a unos niveles de precio que quizás pues podía estar para entrar y está bien. O sea. Bueno, Ferrovial ha ganado un 30% gracias a su apuesta ya conocida por los mercados de Estados Unidos y Canadá. Han ganado en el primer semestre 540 millones de euros. Muy brevemente. Bueno, fundamentalmente Ferrovial, que ya no es una compañía española que cotiza fuera y que sus objetivos los ha dejado muy claro, pues está diciendo al mercado por qué lo ha hecho y de dónde le va a venir el dinero que va a ganar en los próximos años. Y le va bien. Excelente noticia y por extensión motivo optimista para sus accionistas y además ejemplo inspirador para otras compañías españolas. Seguramente, seguramente. Sí, esa es una cosa que veremos en el futuro. Por cierto, pues ya acabamos. Redeia ganaron 131 millones, una caída del 4% de los beneficios, que a mi modo de ver es poco con el lío que tienen del apagón, ¿verdad? Pero ahí están, continúan al tran-tran y ayer comunicaron que sus seguros no son capaces de atender las reclamaciones. Creo que van ya más de 35.000 reclamaciones de gente que perdió algo más que dinero en el tema del apagón. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos señores por su presencia en el programa y sobre todo por sus opiniones y a ustedes por su paciencia e interés. Pero para ustedes tengo premio porque a la vuelta de publicidad arrancamos la redacción abierta.